¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompaña en este martes 9 de diciembre. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Mandatarios, líderes mundiales y miles de personas llegan a Oslo para estar presentes en la ceremonia de la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. Tenemos cobertura desde la capital noruega. Mientras tanto, otro exmiembro del Cártel de los Soles da detalles de la trama criminal del narcorrégimen venezolano. Y arrestan a 2 hermanos que amenazaron con asesinar a la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional. Los detalles de esto y más aquí en Voz News, que comienza ahora. Ya todo está listo para la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado. 2 equipos de Voz News están en Oslo, la capital de Noruega, en donde se llevará a cabo la ceremonia el día de mañana. Comenzamos con Williams Perdomo, quien incluso viajó en el mismo vuelo que el presidente electo de Venezuela, Edmundo González. Williams, adelante, te escuchamos. Seguimos desde Oslo informando sobre todas las noticias relacionadas con la ceremonia en la que María Corina Machado será galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Esta mañana veíamos cómo llegaba el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, acompañado de la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo y de figuras venezolanas como el exalcalde metropolitano Antonio Ledesma. Entre tanto, ya presidentes como el presidente de Panamá y el presidente Javier Milei de Argentina ya se encuentran en Oslo para acompañar a la líder opositora en esta ceremonia. Además, conversamos con miembros del equipo de María Corina Machado, quienes nos contaron sus impresiones sobre lo que será esta ceremonia y lo que significa este Nobel para los venezolanos. Escuchemos lo que nos dijo Pedro Urchurtu, coordinador de Asuntos Internacionales del equipo de María Corina Machado. Yo creo que es el momento que estamos esperando, el momento esperado. Es no voy a decir la tierra prometida, pero el momento soñado. Por el que además hemos trabajado, que no es producto de la suerte, que no es producto de la improvisación y que además es un momento donde nos vamos a reconocer entre todos como parte. De hecho, la primaria fue eso, la elección del 28 de julio fue eso, fue tarea de todos. Y creo que eso marca la diferencia, creo que eso hace la diferencia y definitivamente estoy seguro que este momento lo vamos a recordar como dentro del dolor y lo difícil, como esos kilómetros, esos metros finales antes de llegar a la meta. Y una vez consigamos la meta vamos a haber dado cuenta de que todo ahora valió la pena. También conversamos, Karina, con Jorge Martín Frías, eurodiputado director de Disenso, que presentó el documental María Corina Machado, La lucha por la libertad. Esto fue lo que nos contó sobre la producción. 2 cosas perseguíamos. Por un lado, acompañar a María Corina Machado en un día tan especial como hoy. Nosotros siempre hemos acompañado la causa del pueblo venezolano, siempre. Y en segundo lugar, queremos honrarles con esta especie de tributo, porque la figura de María Corina Machado no es ya una figura solo, una figura importante ya de la historia de Iberoamérica, es una figura importante para todos. Karina, también conversamos con Herman Tersch. El eurodiputado nos habló sobre la situación de Venezuela. Esto fue lo que nos contó. Hoy son días, son días a festejar, a saber que entramos en una era mucho mejor, que Venezuela está a punto de ser liberada, y que entramos en una era que realmente va a ser una era mucho mejor para nuestros hijos y nuestros nietos. Y tenemos que esforzarnos y luchar en ello y nunca cejar frente a las dificultades. Y en eso nadie es mejor maestra que la heroína del momento, que es María Corina Machado. También pudimos conversar con la congresista María Elvira Salazar. Ella nos habló sobre la importancia que tiene este premio Nobel para los hispanoamericanos y para los venezolanos. Esto fue lo que nos contó. El mensaje a los venezolanos es que fe y esperanza, que gracias a Dios y el presidente Trump se ha dado cuenta que Maduro es una escoria en este hemisferio y se tiene que ir, y eso va a ocurrir muy pronto. Así llegamos al final, Karina, pero seguimos informando de lo que está ocurriendo aquí, en Oslo, con motivo a la ceremonia en la que María Corina Machado recibirá el Premio Nobel de la Paz. Gracias, Williams. Y mientras ya todo está listo, muchos se preguntan si efectivamente María Corina Machado estará presente el día de mañana. Vamos con nuestro compañero Orlando Avendaño hasta la capital noruega. Orlando. Estamos aquí en lo que fue de alguna manera el primer día de esta jornada
del Nobel de la Paz. Hubo un documental que reportamos en Voz, un par de eventos, pero mañana es el gran día, la ceremonia. Y la gran inquietud que hay es, ¿María Corina Machado estará o no en la ceremonia? Para el momento es incierto. Los reportes que hay es que sí, todo se está manejando como si fuera a estar. La agenda sigue pues tranquilamente. Hoy había una rueda de prensa que fue pospuesta debido a que ella no ha llegado, pero esa es la expectativa, que va a llegar. Así que estamos todos igual, esperando a ver qué va a pasar, si María Corina Machado finalmente estará aquí para recibir el Nobel de la Paz. Y si es así, como ha dicho su equipo, es porque ella cree que eso es lo mejor para Venezuela. A algunos les preocupa que ella pudiera, por ejemplo, exiliarse, que ella pudiera salir y no regresar. Y la determinación es que si va a salir es porque puede regresar. Y si va a salir es porque eso conviene no para ella, no por el Nobel, sino por la libertad de Venezuela. Esa es la determinación. Estamos a la espera, como ustedes ya saben. Williams Perdomo está aquí por parte de Voz. Yo también estoy presente representando a Voz y vamos a estar llevándole toda la información al respecto en el noticiero, en nuestras redes sociales, y vamos a estar y nos estamos viendo en esta entrega del Nobel de la Paz que ya es histórica y vamos a ver si lo será aún más con la presencia de María Corina Machado. Gracias, Orlando. Y el día de mañana continuaremos con esta cobertura especial de este evento histórico desde Noruega. Ya de regreso a nuestro entorno, el general venezolano Cliver Alcalá Cordones, quien fuera cercano al régimen de Nicolás Maduro y quien se encuentra cumpliendo condena en los Estados Unidos, envió una carta abierta al presidente Trump detallando las actividades de la narcodictadura. Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio entregó un nuevo informe ante el Congreso sobre los bombardeos en aguas internacionales. Vamos hasta la Casa Blanca con Juan Esteban Silva. Juan Esteban. Hola Karina, yo los saludo desde la Casa Blanca. Mucha atención, nuevos documentos en poder de Voz News pues revelan fuertes detalles sobre el funcionamiento, el modus operandi de la cúpula del chavismo en Venezuela. La carta llega desde una prisión federal en Maryland. Miren ustedes, está firmada por Cliver Antonio Alcalá, una figura clave dentro de las Fuerzas Armadas en los tiempos de Hugo Chávez, que se entregó voluntariamente a la justicia de Estados Unidos, pero en Colombia en 2020 y actualmente cumple una condena. Y desde prisión asegura, por supuesto, que Estados Unidos tiene que tener información de cómo opera justamente el régimen. Menciona a los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez como los verdaderos cerebros maquiavélicos, como él los llama, detrás del cartel de los soles. Dice que son los verdaderos controladores de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, que Nicolás Maduro exportó esta organización criminal a otros países, incluyendo a los Estados Unidos de América, que está al conocimiento, miren ustedes la carta en poder de Voz News, del uso de máquinas de votación paralelas de Smartmatic para alterar los resultados, especialmente en localidades pues sin presencia de la oposición, que Maduro y sus secuaces hablan de un supuesto control que ejercían sobre congresistas y que el oro y los diamantes son parte clave incluso habla de lavado de dinero del narcotráfico en el cartel de los soles. Documento, Karina, que llega en medio de crecientes advertencias desde Washington. El presidente Trump, miren lo que ha dicho a Político, porque la frase es contundente: los días de Nicolás Maduro están contados. So how far would you go to take Maduro out of office? I don't want to say that, But you want to see him out? his days are numbered. En paralelo les quiero contar, hoy el secretario de Estado Marco Rubio presentó un importante informe sobre los bombardeos, la estrategia que adelanta Estados Unidos contra el narcotráfico. Ha estado el secretario de Guerra Pete Hegseth presente, ya son más de 11 informes que se le han entregado a los congresistas. Y por supuesto hay que decir que allí se están exponiendo los detalles de esos ataques que se dirigen contra embarcaciones. Ha sido muy completo lo que ha entregado la administración Trump, resultados, los riesgos, todos los detalles de lo que está ocurriendo. Se le ha entregado el denominado Gang of Eight, el grupo selecto de los legisladores con acceso a información clasificada que incluye a líderes de la mayoría y minoría de la Cámara de Representantes, así como del Senado, los jefes incluso de comisión de inteligencia de ambas cámaras. Así que sigue la mirada de la Casa Blanca muy atenta a la situación de Venezuela. Es la información desde Washington para Voz News. Juan Esteban Silva. En más información, tras meses de especulaciones, la congresista Jasmine Crockett anunció ayer lunes su candidatura al Senado de los Estados Unidos. En un discurso ante simpatizantes en Dallas, presentó su campaña como una estrategia para enfrentar directamente al presidente Donald Trump.
La reacción de líderes conservadores no se hizo esperar. El gobernador de Texas, Greg Abbott, escribió en la plataforma X que está ansioso por ver el circo y por mantener el escaño republicano en el Senado. Abbott fue aún más duro al señalar que Crockett está a punto de aprender por las malas que la mayoría de los tejanos son muy diferentes a su distrito y sus valores. El mandatario estatal advirtió que la demócrata será duramente criticada por su agenda socialista progresista y aplastada por el candidato republicano. Concluyó diciendo que el cementerio político de Texas está lleno de fanfarrones como ella. Y de cara a las elecciones de medio término, la atención se centra en uno de los distritos electorales más grandes del área de Houston, el Distrito 38 en Texas, en donde viven poco más de 800,000 personas. El actual representante, el republicano Wesley Hunt, no buscará la reelección, ya que está postulándose en las primarias al Senado federal. 3 republicanos han iniciado su campaña de manera oficial. 7 republicanos sometieron toda la documentación para participar en estas primarias, entre ellos el empresario méxico-americano Larry Rubin. Larry, bienvenido a Voz News. Qué gusto que estés con nosotros el día de hoy. Al contrario, Karina, muchísimas gracias por la invitación y de hablar con tu auditorio también. Larry, el Distrito 38 de Texas comprende varias zonas muy importantes del área de Houston, incluyendo algunas zonas de Memorial y de Katy. Como hombre de negocios y con toda la experiencia que has adquirido a través de los años, ¿qué podrías hacer para catapultar las oportunidades económicas para este distrito? Claro, pues mira, yo creo que muy importante es focalizar en temas muy particulares en los que yo ya he tenido años de experiencia y eso tiene que ver con el comercio internacional, el que verdaderamente podamos impulsar a estas empresas a nivel global. Eso yo creo que es bien importante, pero también el tema de healthcare, ¿no? El tema de salud, tanto para las empresas como para los individuos. Es algo que a mi distrito le ha estado doliendo y creo que a todos los ciudadanos de Estados Unidos también. ¿Cómo podemos reducir el costo tanto para las empresas como también para los individuos y que sea pues lo que llamamos affordability, ¿no? O sea, que sea que puedas vivir con lo que tienes y no tengas que estar tan apretado. Entonces, esos son temas centrales, Karina, que creo que tenemos que focalizar y evidentemente la seguridad es clave, ¿no? Yo he sido públicamente alguien que ha hablado en contra de los carteles en mismo México, ¿no? Con el riesgo que eso conlleva, pero porque verdaderamente creo que lo que está haciendo el presidente Trump es lo correcto y eso va a ayudar a que nuestras ciudades, nuestro distrito, nuestro gran estado de Texas y a fin de cuentas todo Estados Unidos sea más seguro. Y esa era una de mis preguntas para ti, Larry, porque justamente uno de los grandes retos en esta zona de Houston es la delincuencia, que en algunos casos se ha incrementado en los últimos años. Incluso tu distrito tiene parte del corredor de la Interestatal 10, que es un corredor de tráfico humano y tráfico de drogas también. ¿Qué se puede hacer para mejorar la seguridad y en qué partes tú compartes la visión del presidente Trump en materia de seguridad? ¿Crees que las autoridades locales, por ejemplo, deberían de cooperar con la administración? Yo sin duda creo, y tienes toda la razón, Karina, esos son los temas que tenemos que centrar mucho foco y aunque algunos de ellos pueden caer más en el ámbito local, inclusive estatal, yo creo que el congresista federal juega un papel central en poder ser parte de esta coalición para resolver estos temas y considero que la agenda del presidente Trump va en lo adecuado, es lo correcto, para que hagamos nuestras comunidades más seguras, ¿no? Y yo creo que esa es una parte importantísima. Yo he sido víctima también de la inseguridad, ¿no? Y aquí mismo en Estados Unidos, entonces sé la frustración, el coraje, lo que uno siente, ¿no? Y aparte la impotencia que a veces no se puede detener a los delincuentes, ¿no? Entonces quiero asegurar que nuestro distrito, que para eso me van a contratar, digámoslo así, pues podamos traerle resultados concretos y acciones definitivas a los ciudadanos del distrito y de Texas, esperemos. Larry, después de las elecciones de medio término comienza prácticamente la cuenta regresiva para que la administración Trump implemente por completo su agenda. Me decías ahorita en el tema de seguridad, compartes la visión del presidente, pero en general, ¿qué tanto la compartes y hay algún punto en el que difieras de su visión para el país? Pues mira, yo creo que el presidente Trump tiene una medida, ¿no? Un termómetro del país muy adecuado, ¿no? Y sin duda creo que lo que vamos a ver el próximo año, que el presidente Trump ha venido trabajando, estuve en la Casa Blanca la semana pasada, y justamente platicábamos en la Casa Blanca sobre lo que espera y esperamos todos en los próximos meses,
son iniciativas muy concretas de parte del presidente Trump que nos van a dar muchas sorpresas positivas a los ciudadanos americanos. La verdad es que es como el regalo de Navidad, nada más un poquito más tardío. Nos va a dar varios regalos de Navidad que van a producir no nada más que el Partido Republicano salga airoso en las próximas elecciones, sino también resultados concretos para la ciudadanía. Y por eso estoy muy motivado para ser parte de ese equipo en el 2027, ya ganando la candidatura y ganando la elección. Y pues tenemos que trabajar muy duro, Karina, porque representamos a la gente y yo creo que lo más importante es que pues me voy a convertir en servidor público. Creo que la palabra servidor tiene que ser parte importante porque a veces a algunos congresistas se les olvida que están al servicio de la gente y no a la inversa. Larry, tú eres una persona completamente bilingüe, completamente bicultural, de padre norteamericano, de mamá mexicana, entiendes las dos culturas a la perfección, has trabajado muchos años en este comercio internacional, como lo señalabas. Texas es la segunda economía más importante de este país, México su socio comercial más importante. ¿Qué más puede traer a la mesa Larry Rubin y que te puede hacer sobresalir de los demás aspirantes a ser el candidato republicano? Claro, bueno, primero que nada, entendimiento de la situación creo que es básico. Lamentablemente los otros candidatos no tienen entendimiento de la relación comercial, mucho menos de la relación en temas de seguridad o de migración, ¿no? O sea, los temas core principales del presidente Trump, pues mis colegas no los tienen mucho deseo de ganar, pero hay que hacer más, ¿no? Hay que tener la experiencia necesaria para poder tener resultados. Y yo creo que lo que yo traigo a la mesa no es nada más ese conocimiento, Karina, sino que ya he tenido resultados, ¿no? O sea, yo he sido una persona de acción a lo largo de 20 años y he tenido resultados concretos para las empresas tejanas de mi distrito inclusive. He tenido resultados concretos para los ciudadanos que viven en Texas, ¿no? Y particularmente también, pues yo he sido rotario desde los 27 años, hace más de 20 años, y eso también me ha inspirado a ser alguien que crea en el servicio primero y después en uno mismo, ¿no? Entonces, para mí es muy importante el poder transmitir esto, pero más que nada, Karina, acción, que las cosas se hagan, ¿no? Es lo que yo pido que todos los congresistas hagan, no nada más yo. Claro, a trabajar, ¿no? Yo creo que la gente con su voto, eso es lo que espera de los representantes y servidores públicos. Vamos a seguir muy de cerca esta carrera. Larry Rubin, queremos agradecerte muchísimo el haber estado con nosotros el día de hoy. Al contrario, Karina, muchísimas gracias y siempre a la orden. Más información, esta mañana fueron arrestados en Absecon, Nueva Jersey, un par de hermanos gemelos que amenazaron en redes sociales con asesinar a la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, y llamaron a disparar contra ICE al verlos. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ejecutó una orden de registro y arresto contra los ciudadanos estadounidenses Ricardo Antonio Román Flores y Emilio Román Flores. Emilio Román Flores enfrenta múltiples cargos, entre ellos posesión ilegal de un arma de asalto, posesión de armas prohibidas, amenazas terroristas en conspiración, coerción criminal, amenazas directas y acoso cibernético. El director interino de ICE, Todd Lyons, advirtió que quien se atreva a amenazar o atacar a los oficiales será arrestado y procesado con todo el peso de la ley. Y la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, podría estar violando la Constitución tras difundir un video en el que aconsejaba a los residentes cómo evadir agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. Noem señaló que dar consejos sobre cómo evitar la aplicación de la ley podría constituir una infracción constitucional. El video fue publicado por Mamdani el domingo en medio de un intento de operativo en Manhattan. En él se describen los derechos de los neoyorquinos durante encuentros con ICE. El alcalde electo aseguró que su administración protegerá a las comunidades inmigrantes y defenderá el derecho constitucional de la ciudad a protestar. En otras cosas, el Departamento de Justicia recibió luz verde para divulgar cientos de documentos de investigación sobre Ghislaine Maxwell, la cómplice de Jeffrey Epstein acusada de tráfico sexual. El juez federal Paul Engelmeyer autorizó la publicación tras la aprobación de la Ley de Transparencia de Expedientes de Epstein, que obliga a entregar al público registros antes del 19 de diciembre. Este fallo, sumado al de un juez en Florida la semana pasada, marca un paso firme hacia la rendición de cuentas. Para muchos conservadores, la apertura de estos archivos es vital. Se trata de exponer la verdad sobre una red de abusos que durante años permaneció oculta bajo el silencio de las élites.
Engelmeyer es el segundo juez en autorizar la publicación. La semana pasada, un juez de Florida permitió divulgar transcripciones de una investigación federal abandonada sobre Epstein en la década del 2000. ¿Qué le parece? Así nos vamos a la pausa comercial. El presidente Trump amenaza a México con un arancel del 5% si continúa incumpliendo el Tratado de Aguas. Los detalles de esto y más al regresar aquí a Voz News. Cuidar tu salud no debería ser algo imposible. Con Voz Salud accedes a consultas ilimitadas, virtuales y en persona, análisis de laboratorio con descuento y a más de 400 medicamentos esenciales totalmente gratis, incluyendo los que tu familia realmente necesita. Todo desde solo $1 al día. Atención médica real sin complicaciones. Visita salud.voz.us y empieza a cuidarte hoy mismo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con imponer un arancel del 5% a México al acusarlo de deber más de 200 millones de metros cúbicos de agua, algo que afecta a los agricultores estadounidenses. En México responden: debo no niego, pago no tengo. Alejandro Roldán, desde Ciudad de México, nos tiene la historia. Alejandro. Así es, Karina, y es un gusto saludarte. Y después de la primera reunión en Washington entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump, un encuentro que había mostrado un tono cordial, incluso con disposición de colaboración, bueno, todo quedó en pausa porque nuevamente el presidente Trump amenazó al gobierno mexicano al exigir el pago de 200 millones de metros cúbicos de agua que, según dice, México adeuda. Advierte que si no se entrega esa agua, impondrá un arancel del 5% a los productos mexicanos. Esto dijo la mandataria mexicana. Lo que planteamos es, incluso físicamente, por el tamaño del ducto no se podría entregar en muy poco tiempo la cantidad de agua que está mencionando. Es hasta un impedimento físico. Eso lo sabe el gobierno de Estados Unidos. Lo que hay es la mejor voluntad para poder entregar la cantidad de agua que se debe de años anteriores, de acuerdo con lo que se dice en el tratado. Y es que mira, México y Estados Unidos tienen un tratado firmado en 1944 que obliga a Estados Unidos a enviar cada año 1.850 millones de metros cúbicos de agua del río Colorado a México. A su vez, México debe de enviar 432 millones de metros cúbicos de agua del río Bravo o Río Grande. Este intercambio se realiza en ciclos de 5 años con entregas anuales. Sin embargo, México no ha cumplido con estas entregas. Si tú no haces una fuerte inversión, pero con un cambio radical en la política de infraestructura, no se puede, no vas a cumplirlo. Y eso lo saben ellos, porque la SILA conoce la situación de México y la SILA mexicana conocemos la situación de la frontera sur de Estados Unidos. Y es que a través de su cuenta de Truth Social, el presidente de Estados Unidos escribió: hasta ahora México no está respondiendo y es muy injusto para nuestros agricultores que merecen esta agua tan necesaria. Para el exdirector de la Comisión Nacional del Agua, el ingeniero José Luis Luege Tamargo, ve muy difícil que esta entrega se cumpla porque no se ha invertido en infraestructura para buscar cubrir el pago de este adeudo. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene que aceptar la participación público-privada en la inversión de infraestructura hídrica. ¿Por qué? Porque si no tienes recursos a nivel federal, estatal ni municipal, pues no vas a poder establecer un convenio con la SILA norteamericana, no te lo van a aceptar. Pero ¿qué le pasaría a México si no cumple y se impone el arancel del 5%? Habría aumentos de precios, impacto en exportaciones, mayor inflación, además de incertidumbre económica y riesgo de una recesión. Esta es la información desde la Ciudad de México para Voz News. Alejandro Roldán. Este miércoles entrará en vigencia una ley inédita en el mundo, y es que Australia va a prohibir a las redes sociales a los menores de 16 años, dejando a cientos de miles de adolescentes sin acceso a TikTok, Instagram y otras plataformas. Las grandes compañías de Internet tendrán ahora que eliminar de sus aplicaciones las cuentas de usuarios australianos menores de 16 años o enfrentarse a multas de hasta $33 millones. Australia se convierte así en uno de los primeros países en oponerse con tanta firmeza a los gigantes tecnológicos que ejercen un inmenso poder. El gobierno afirma que se necesitan medidas sin precedentes para proteger a los niños de los algoritmos depredadores que llenan los teléfonos con acoso, sexo y violencia. ¿Qué le parece?
La Unión Europea anunció hoy una investigación para determinar si Google violó las normas de competencia al utilizar contenidos en línea de medios y otros creadores de contenido para sus servicios de inteligencia artificial sin proporcionar la compensación adecuada. El objetivo es investigar si el gigante tecnológico estadounidense podría estar distorsionando la competencia al imponer condiciones injustas a los editores y creadores. Google criticó la investigación y dijo que podría frenar la innovación. Los europeos merecen beneficiarse de las últimas tecnologías y continuaremos colaborando estrechamente con los sectores de noticias y de la creatividad, declaró un portavoz de la empresa. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, ya viene el panel de voces. Si vives con diabetes tipo 2, lo último que necesitas es otra factura costosa. Con Voz Salud tienes atención médica ilimitada, laboratorios con descuento y medicamentos gratis, incluyendo insulina, para que puedas cuidar tu salud sin afectar tu bolsillo. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y toma el control de tu salud. El presidente Donald Trump volvió a reiterar anoche que Nicolás Maduro tiene los días contados y que no descarta enviar tropas a Venezuela. En medio de estas tensiones, se conoce la carta de un general venezolano encarcelado en los Estados Unidos, en donde da detalles de la trama criminal del régimen venezolano. Para analizarlo, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y a Juan Pablo Villasmil, investigador del Center for a Secure Free Society. Bienvenidos. Y comenzamos contigo, Juan Pablo. ¿Cuál es la situación actual del régimen venezolano? Escuchábamos al presidente Trump reiterar que los días del narcodictador Maduro están contados. El secretario de Estado ha ofrecido un nuevo informe sobre los ataques en aguas internacionales al Congreso. ¿Qué sucede y qué está sucediendo dentro del régimen en estos momentos? Yo creo que el régimen está planeando su salida. O por lo menos está intentando hacerle creer a la administración que eso es lo que están haciendo. De repente están tratando de comprar más tiempo. Entonces, las noticias últimamente han sido en su mayoría, más que todo, lo que yo he notado es a un Trump que en negociaciones está supuestamente, The Telegraph decía, pidiendo $200 millones para irse, que se está hablando de que se va a ir a Turquía o de repente a Rusia. El senador Rick Scott ha hecho comentarios que parecen decir lo mismo. Entonces, por ahora eso es lo único que tenemos del régimen de Maduro, que se está hablando de que posiblemente se vaya el mandatario, ¿sabes? Nicolás Maduro del país, el falso presidente, pero todavía no está muy claro qué va a suceder. Y yo creo que... Y justo esa es la interrogante que todos tienen, el cómo se dará la salida de Nicolás Maduro. Anoche, cuando se le cuestionaba sobre esto, el presidente fue firme, sin embargo no quiso dar detalles. Se le preguntó si estaba determinado a que saliera y cómo podría darse esto. Él no quiso ahondar en los detalles, pero sí fue determinante al decir que los días del narcodictador Maduro están contados. Al mismo tiempo, los secretarios de Estado y Guerra estuvieron hoy por 9ª ocasión en el Congreso para explicar las acciones contra las narcolanchas. ¿Está blindando la administración las acciones pasadas y las posibles futuras en contra de estos grupos narcoterroristas? Alfonso, ¿cómo lo ves? Bueno, varios puntos. Primero que nada, esa comunicación continua con el Congreso es importante porque sí lo requiere la ley. No requiere una autorización para hacer estos ataques en Venezuela, pero ciertamente la comunicación es importante. La entrevista del presidente Trump hay que escucharla porque sí se reveló algo interesante. Claro, él dice que los días de Maduro están contados, pero sí dice que los ataques terrestres van. O sea, que eso es un nuevo anuncio. O sea, ya es confirmado que los ataques terrestres van y próximamente. O sea, eso es importante. Pero aparte de eso, que también él está abierto a la posibilidad de llevar a cabo ataques aéreos en México y Colombia. O sea, muy interesante eso. Entonces yo creo que claramente está enmarcando todo dentro de la guerra en contra de las drogas, pero en el caso de Venezuela, pues ya está diciendo que los ataques aéreos van, no quiso precisar si enviaría tropas o no, que no iba a discutir su estrategia militar con la periodista,
pero yo sí creo que, yo creo que dudo que él quiera enviar tropas, pero la posibilidad de ataques aéreos, pues yo creo que ya está confirmada, o sea que es cuestión de tiempo. Honestamente, no sé lo que está pensando Nicolás Maduro y comparsa, quizás como dice Juan Pablo, están comprando tiempo o qué sé yo, rezando para que, esperando que se dé un milagro y que no suceda nada, ¿verdad? Eso siempre también es una posibilidad, pero como veo las cosas, yo creo que esto es una cuestión de días. Debo decir que la visita al Congreso de Hegseth y de Rubio también es interesante porque se sigue hablando sobre el segundo ataque, aquella narcolancha, ¿verdad?, que quedaba con 2 personas, 2 narcoterroristas varadas en el mar y que decidieron lanzar unos misiles para acabarla. En el proyecto de autorización de defensa, que finalmente se llegó a un acuerdo entre Cámara y Senado y que va a pasar, se incluyó lenguaje que requiere que el Pentágono, para recibir por completo su presupuesto de viajes, o sea, para hacer viajes dentro de Estados Unidos o fuera, tienen que brindar, tienen que hacer o darle al Congreso los videos de ese segundo ataque. O sea que es interesante que eso sí se llegue a un acuerdo entre demócratas y republicanos porque ellos quieren ver el ataque, el segundo ataque, esa narcolancha. Si no, no se les va a dar el presupuesto completo de viaje al Pentágono. Es curioso. Yo creo que van a tener que entregar ese video. Y va a ser muy interesante verlo y ver si concuerdan una u otra versión, ¿no? ¿Cuál de las versiones concuerda sobre cómo se llevó a cabo este operativo en particular que ha causado tanta controversia? Pero algo que llama muchísimo la atención y causa controversia también es la carta entregada por el general Cliver Alcalá Cordones a la administración, una carta abierta. Vanessa, ¿qué destacas de esta carta que al parecer, a diferencia de la del Pollo Carvajal en días pasados, es mucho más específica? Pues él, por ejemplo, habla del papel de Jorge y de Elsie Rodríguez y creo que ese punto particularmente es importante que se haga en este momento porque recordemos el reportaje del New York Times diciendo que Elsie Rodríguez era una persona moderada o es una persona moderada y más o menos planteándola como una alternativa a Nicolás Maduro. Entonces ese punto es fundamental. También habla algo, pues que esto sí, el Pollo Carvajal, digamos que lo tocó bastante y es el tema de cómo Estados Unidos, de cómo Maduro más o menos exportó una operación criminal hacia Estados Unidos y hacia otros países, como esto no se trata simplemente de vender drogas, sino de tener redes criminales para desestabilizar Estados Unidos y redes internacionales. También habla, por ejemplo, del uso de máquinas de votación, que también lo escuchamos en la carta del Pollo Carvajal y Smartmatic de nuevo, que también es un tema fundamental, es decir, ya hasta en Estados Unidos el tema de la integridad electoral es un tema muy importante y ponerle el ojo a estas empresas y ponerle el ojo en general a los sistemas de votación electrónicos, que sí, se puede utilizar un sistema de votación electrónico para agilizar, pero siempre tiene que haber esa garantía, digamos, en papel y esa gente que está ahí vigilando es fundamental. Claro. Y lo otro también que dice esa carta es lo del oro y los diamantes que eran un elemento clave para el lavado de dinero de la empresa de Nicolás Maduro, pero en general yo destacaría lo de los hermanos Rodríguez, que evidentemente son una de las cabezas del régimen y claro, que no son para nada moderados. Claro, y bueno, llama muchísimo la atención. Cada vez más estamos viendo este tipo de comunicación, evidentemente, de personas que fueron muy cercanas al régimen, que ahora están enfrentando a la justicia estadounidense y quizá están buscando, por supuesto, un beneficio de reducción de condena a cambio de esta información que puede ser vital para la estrategia del presidente Trump en contra de específicamente el cártel de los soles. Siguiendo con este tema de Venezuela, el día de mañana se espera que María Corina Machado reciba en Oslo el Premio Nobel de la Paz. Muchos venezolanos y numerosos líderes mundiales se trasladaron ya a Noruega para estar presentes en este acontecimiento. Alfonso, desde el punto de vista simbólico, ¿qué representa esto para la oposición venezolana? Es muy importante, es un reconocimiento global de la causa de libertad del pueblo venezolano.
de que Maduro no es el presidente, es el líder de un narcocartel, de todo el trabajo, un reconocimiento del trabajo que ha hecho María Corina para lograr la libertad, la democracia en Venezuela. Ella no pudo ser candidata por los obstáculos del régimen, terminó siendo el mundo, pero realmente sabemos que el voto fue por María Corina. Pero yo creo que un reconocimiento del mundo de que el mundo es el presidente legítimo, y es muy importante y demuestra, yo creo que el rechazo de toda la comunidad internacional a Maduro, de que ya no tiene amigos. Incluso sabemos que incluso China y Rusia se están manteniendo al margen, que son los únicos amigos que le quedan. O sea que esto va a ser un reconocimiento, un golpe muy duro para, pues obviamente es un reconocimiento de María Corina, ¿verdad? Y con todo lo que eso conlleva, todo el sufrimiento y todo el sacrificio que ha tenido que hacer, claro, ¿verdad? Pero ciertamente es un golpe muy duro a Maduro y al cartel de los soles, ¿verdad? Es el mundo diciéndole al narcocartel que ya tiene que irse, ¿verdad? Que no tiene amigos, que no tiene... O sea, lo poco que le queda es lo que Trump le dio, la oportunidad de salir de Venezuela, que no sé por qué no la ha aprovechado, pero ciertamente es un mensaje muy fuerte a favor de María Corina y lo que ella representa, claro, y un golpe duro al narcocartel. Hemos visto diversas personalidades del mundo de la política llegar a Oslo ya, entre ellos el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, veíamos al presidente de Argentina, Javier Milei también. ¿A quiénes más puedes destacar de las personalidades que están en Oslo precisamente para presenciar este momento histórico, Vanessa? Bueno, hemos visto también a congresistas, hemos visto al presidente de Panamá, y hemos visto en general a figuras de la oposición venezolana también ahí presentes. Yo creo que el asunto, yo no sé si yo me equivoco, pero yo no recuerdo un premio Nobel tan esperado, tan celebrado por los hispanos, tan mediático. Y el asunto acá es que este premio Nobel este premio de la paz es, en realidad, yo creo que es una celebración a algo que todos los hispanos hemos vivido de cerca. Es decir, la migración venezolana ha sido tan fuerte que en este momento casi que todos los países latinoamericanos, las personas pueden decir, tengo un vecino, un amigo venezolano, es decir, claro, lo hemos sentido muy fuerte. Entonces yo creo que es una celebración, en general es una celebración de aquí, específicamente del bien contra el mal, ¿no? De que todos vamos a celebrar el día que caiga un tirano. Así es. Y hablando precisamente de la percepción y del sentir, a mí me gustaría mucho preguntarle a Juan Pablo, como venezolano, ¿cuál es el sentir de los venezolanos en este momento? Porque hay dos perspectivas, ¿verdad? Una de mucho entusiasmo, de orgullo, quizá de nuevos aires en esta lucha ante el operativo que está llevando a cabo el presidente Trump, y de ver que María Corina sea reconocida de esta manera, pero también quizá para muchos el pensar que María Corina salió de Venezuela, que ahora va a estar en Noruega recibiendo, puede ser también un poco de desesperanza o de incertidumbre de qué es lo que va a venir después. ¿Cómo lo están viviendo, Juan Pablo? Sí, creo que es complicado, y acá yo en lo personal me encuentro en un lugar en donde soy un ciudadano americano que trabaja en el mundo de la seguridad, con esas raíces venezolanas. Entonces tengo esa parte de mí que obviamente le encanta ver a María Corina ser reconocida. O sea, cuando yo era un jovencito, me recuerdo cuando muchas personas decían que ella era una cifrina y que la gente de Petare nunca va a votar por ella. Y yo de bien chamo diciendo, no, esa señora sí que tiene por así decir, las pelotas bien puestas. Entonces verla hoy recibir ese premio me da placer en lo personal, pero al mismo tiempo, como una persona que no está acá para decir simplemente lo que yo creo y hablar bonito, pienso que más que todo esto es algo retórico, y al igual que las dos cartas las que estamos hablando de los dos militares, los dos generales venezolanos que están encarcelados en los Estados Unidos y están diciendo esto, y están hablando del tema electoral además, porque muy claramente le quieren dejar a la administración de Trump saber
que tienen información, pero la información que están dando no es nada nueva. Me siento como muchos, no, o sea, obviamente existe un poco de emoción, pero más que todo, creo que si se quiere un cambio real, se necesita más que la retórica, ya que cuánta retórica se necesita, ¿sabes? ¿Qué crees que va a pasar, Juan Pablo? ¿Va a regresar a Venezuela María Corina? ¿Vendrá a los Estados Unidos a tratar de presionar para que haya acciones más contundentes? ¿Cómo ves los próximos días de María Corina después de recibir el premio Nobel? No tengo ni idea, o sea, obviamente yo vi un video antes de venir a esta entrevista de la hermana menor de María Corina diciendo que está entusiasmada y que no sabe si va a venir, pero que lo espera y que no ha visto a su hermana en 1 año y medio, o sea, un video muy emotivo, pero al mismo tiempo también existe el argumento de, ¿no sería mejor que María Corina no vaya? O sea, ¿y qué pasa si va y después no puede entrar? Porque, por ejemplo, se hablaba mucho de Zelensky al principio, que se quedó para la guerra, o sea, y obviamente esto es algo muy distinto, y después Zelensky, a lo que fue pasando el tiempo, empezó a tener este rol más internacional y viajar por el mundo y reunirse con presidentes. De repente eso es lo que va a intentar hacer María Corina, y este es el inicio de esa nueva etapa. Supongo, o sea, hay argumentos para los dos, pero el que diga que sabe, no sabe, porque al parecer ni su hermana sabe, ¿no? Claro. Mira, yo lo que quiero comentarles y a la audiencia rápidamente, recuerdo hace unas semanas atrás, cuando ella ni siquiera había todavía determinado si iba a salir para recibir el premio o no, y tuve la oportunidad de platicar con ella. Yo le pregunté que a quién quería abrazar por primera vez. O sea, pensemos que es una líder de la oposición, es una mujer que ha estado en la política por muchos años, pero es un ser humano antes que eso, ¿verdad? Es una madre de familia, es una hija de una mujer que cada vez es más grande, por supuesto, es una hermana, como tú lo mencionas, y de verdad que a mí me tocó mucho. Ella se emocionó prácticamente hasta las lágrimas de decir, realmente los quiero abrazar a todos. Qué pregunta tan difícil, hay tanta gente que quiero abrazar. Yo espero que en estos momentos ya esté abrazando a algunos, no hemos visto imágenes, espero que esté cumpliendo ese sentir y esa fuerza que como seres humanos necesitamos para seguir peleando nuestras batallas, ¿no? Yo creo que eso es un empuje necesario para ella y quizá también darle la esperanza a la gente de Venezuela que así como María Corina en las próximas horas podrá abrazar a sus seres queridos, ojalá que muy pronto muchos más venezolanos, millones de venezolanos puedan realizar ese sueño también de reencontrarse con sus seres queridos que se quedaron. Ojalá que así sea. No sabemos lo que va a pasar, no sabemos si va a regresar o no, cuál es la estrategia, pero todo apunta a que muy pronto sucederán cosas buenas en Venezuela y es lo que queremos todos que suceda. Nos vamos rápidamente a la pausa comercial. Quédese con nosotros, ya volvemos con más al panel de voces. Si estás pasando por ansiedad o depresión, no tienes que enfrentarlo sola. Con Voz Salud tienes acceso ilimitado a terapia y consultas médicas virtuales o en persona y a más de 400 medicamentos, incluyendo los que tratan la salud mental, totalmente gratis. El apoyo comienza desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y empieza a sentirte mejor mucho más pronto. El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, firmó un proyecto de ley que restringe la aplicación de leyes de inmigración cerca de los juzgados estatales y facilita demandar a los agentes de ICE. Para analizarlo, regresamos con nuestro panel. ¿Qué consecuencias puede tener esto, el hecho de que Illinois limite la capacidad de los agentes federales en actuar en espacios como tribunales, hospitales o universidades? Alfonso, ¿y puede ser esta propuesta de ley retada de alguna manera? No, ciertamente lo va a hacer por la administración y por otros. Yo creo que algunos legisladores republicanos de Illinois dijeron que ya la iban a retar. O sea, recordemos que inmigración es una responsabilidad federal. Entonces, igual que el gobierno federal no puede obstaculizar las responsabilidades de los estados, los gobiernos estatales no pueden obstaculizar, no pueden limitar el poder del gobierno federal en un asunto que le corresponde bajo la Constitución. Entonces, yo me imagino que hay varios aspectos de esta legislación que son a prima facie anticonstitucionales. Por ejemplo, el limitar el acceso de funcionarios federales, de agentes de ICE a tribunales, pues yo creo que eso de por sí me parece que no es constitucional.
¿Por qué va a ir un agente de ICE a un tribunal? Bueno, cuando hay un inmigrante ilegal que le han radicado cargos, que está en un juicio y lo sueltan o va a un juicio o tiene que ir al tribunal, pues ahí pueden intervenirlo y arrestarlo. De hecho, eso es lo que han estado haciendo, porque sabemos que estos gobiernos demócratas no cooperan con las autoridades federales. El gobierno le dice, por favor, traspásenos esas personas que ustedes sueltan, que han estado en prisión, por ejemplo, envíenlas, entréguenlas a nosotros para entonces nosotros removerlas. Pues los gobiernos estatales demócratas no han querido cooperar con las autoridades federales. Entonces, esta es una manera de ponerlo en ley, ¿no? De no cooperar. Además de eso, la ley incluye, por ejemplo, el que no se dé información a las autoridades federales, universidades, hospitales, etcétera. Eso, francamente, no estoy tan seguro si es legal o no, pero hay muchas cosas que no son legales. El gobierno estatal no puede obstaculizar la autoridad federal en materias de migración. ¿Cómo debería de responder la administración Trump, el gobierno federal, ante estos estados que están intentando aprobar estas leyes que restringen su labor? Vanessa, ¿cómo lo ves? Pues es una situación complicada porque, a ver, yo intenté como ver qué conflictos legales había en esto y lo que entendí yo es que lo que hace esta, digamos, nueva forma de abordar que ha encontrado el gobernador Pritzker es que se van a prohibir los arrestos civiles sin órdenes judicial dentro de las zonas como cortes, escuelas o hospitales. Entonces, si bien la policía local no puede, digamos, torpedear el trabajo de ICE, los estados sí pueden dictar las reglas sobre sus cortes estatales y pueden decir no se puede capturar a alguien, no pueden entrar acá si no tienen una orden judicial. Recordemos que una de las cuestiones que se ha puesto sobre la mesa, que yo no sé en realidad qué está pasando, pero es que supuestamente se están llevando gente para, no sé, investigarla o para empezar el proceso o no sé qué hacer con ellos, pero sin orden judicial todavía. Entonces, ahí digamos que si es así, pues al parecer sí tendría la posibilidad del gobernador de sacar esto adelante. ¿Qué debe hacer la administración? Es que, pues yo no sé, en general creo que debe hacer lo que hemos dicho muchas veces acá, que es enfocarse en los que tienen delitos, no en migrantes que simplemente están yendo a su cita anual y que no tienen ningún delito y simplemente lo cogen. No estoy diciendo que eso sea la mayoría, pero eso es lo que debería hacer. Y me parece complicado que digamos que las dos partes estén subiendo siempre el tono porque eventualmente salen perjudicadas personas que no deberían salir perjudicadas. Entonces, ahora, hay que tratar en este caso me parece wishful thinking, porque la Constitución obviamente garantiza que a nadie se le pueda llenar su hogar sin una orden judicial, pero eso es un hogar. Pero un tribunal, que es aunque sea estatal, que es un lugar público, yo creo que ahí tratar de exigir una orden judicial, yo no creo que tienen fundamento legal o constitucional para requerir ese tipo de orden. O sea, ahora, algo importante. Yo creo que esto no va a ir a ningún lado. Para lo que mencionas, Vanessa, algo importante es que si están acudiendo a un tribunal estatal, es, como lo decía Alfonso, porque hay cargos en su contra, no para una corte de inmigración, porque esas cortes de inmigración no se llevan a cabo en tribunales estatales, eso es federal. Entonces, si están acudiendo a una corte estatal, seguramente, si están acudiendo como acusados en algún caso, es porque hay delitos en su contra, cargo. ¿no? Han radicado cargos. Nuevamente, otra oportunidad de los demócratas de defender a los criminales. Rápidamente, Juan Pablo, ¿cómo ves esta medida y si crees que puede convertirse en un precedente para otros estados demócratas? 100% de acuerdo con Alfonso acá. Creo que la Constitución es bastante clara. La cláusula suprema, supongo que así se le traduciría de Supremacy Clause, es bastante clara. El gobierno federal de los Estados Unidos es el que manda en los Estados Unidos y la ley migratoria es bastante clara. Y más que solamente el tema legal, y esto es controversial, o sea, cada vez que lo hablo con algunos de mis compañeros, algunos de mis amigos, algunos se molestan, pero la realidad también es que no es solamente de deportar a algunos criminales y a los peores, pero también que entrar ilegalmente al país es un crimen. Entraron 10 millones de personas ilegalmente
Durante la administración de Biden se duplicaron los números. Nunca habíamos visto nada así en la historia. Entonces, obviamente podemos tener todos los debates que queramos sobre la ley migratoria, pero al presidente Trump también se le eligió porque los números estaban fuera de control. Entonces, sí se van a tener que ir más deportaciones porque los americanos no solamente votaron por eso una vez, sino 2 veces. Y los números están empezando a escalar, pero se espera mucho más. Y los demócratas, obviamente, lo que están intentando hacer es tratar de hacer, así como hacen que la gente en las narcolanchas parezcan todos pescadores, están tratando de hacer parecer a todas las personas que se le deportan como pobres, inocentes, que solamente querían un buen futuro, pero todo el mundo quiere un buen futuro. Es como que la parte de la condición humana. Pero bueno, nada. Pero hay una cosa que simplemente rapidito, no sé si estoy equivocada y me corrigen, pero yo tengo entendido que a esas cortes estatales no solo es porque le han radicado cargos, sino también, por ejemplo, si hay casos de familia, disputas laborales, cuestiones civiles, o sea, no todo el que va a una de esas cortes tiene un delito. Sí, correcto. O incluso... No, efectivamente pudiera ser un procedimiento civil, pueden ir a casarse en el tribunal, o sea, sería un poco triste, ¿no? Claro, después del matrimonio, pues, se vayan los... O incluso puede darse casos en donde también las personas sean víctimas de algún caso, ¿no? Y tienen que acudir a testificar, pero en estos casos me parece que la ley los protege si llevan el procedimiento. Pero usualmente si ICE está yendo a un tribunal es porque está buscando una persona que le ha radicado cargos criminales. Bueno, vámonos rápidamente al siguiente tema que también es importante. Un tribunal federal le dio el día de hoy la razón al secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien había prohibido a personas transgénero estar en el ejército de los Estados Unidos. Comienzo contigo, Alfonso, desde el punto de vista legal. ¿Qué significa esta victoria judicial para la administración y qué sigue después? O sea, esto es un caso que continuará, terminará en el Supremo, pero lo que el Tribunal de Apelaciones, creo que es el Tribunal de Circuito de Washington, lo que dice es que la decisión inicial del Tribunal Federal de Distrito, de primera instancia, de que la prohibición es constitucional, legal, de que el secretario de Defensa puede prohibir que las personas trans sean parte o sirvan en las Fuerzas Armadas, que está bien, que es constitucional, que es legal, o sea que esa prohibición se va a mantener. Esto no es el final del caso, seguramente llegará al Supremo, pero considerando la composición del Supremo, pues yo creo que, y el reconocimiento del amplio poder que tiene el Ejecutivo, pues yo creo que van a reconocer que es totalmente constitucional. Recordemos que la orientación sexual o la fluidez de género, yo no sé cómo lo quieran llamar, eso no es una categoría protegida bajo la Constitución. Entonces, aquí no hay ningún tipo de imperativo constitucional o de derechos civiles de permitir que estas personas que equivocadamente y en contra de la ciencia se creen que pertenecen a otro género puedan participar abiertamente según su preferencia en orientación o en género en las Fuerzas Armadas. Claro. De todas maneras, de un punto de vista práctico, el permitir que un hombre vestido de mujer participe de las Fuerzas Armadas, yo creo que eso tiene un efecto totalmente disrumpe todo tipo de cohesión social en las Fuerzas Armadas. Lo haría en cualquier encuentro social, creo yo. Pues imagínate en las Fuerzas Armadas, ¡ataquemos! Y entonces, no sé. Y no solamente eso, sino recordando las reglas en general para pertenecer al ejército de los Estados Unidos. Son muy exigentes, por ejemplo, en cuestión de enfermedades, tienen que estar al 100% físicamente, en cuestión incluso de padecimientos mentales. Recordemos que hasta hace muy poco la identidad de género era diagnosticada como disforia de género, un padecimiento mental. Estas personas que están transicionando tienen que hacer tratamientos hormonales, algunos cirugías que realmente debilitan su cuerpo, y la pregunta es si esto fortalece o no la capacidad de defensa de Estados Unidos. Me voy contigo, Juan Pablo. ¿Cómo ves esta decisión? La verdad que no estoy nada de acuerdo con Alfonso y contigo, Karina. Me parece que es un derecho intergaláctico servir en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, otorgado por Pachamama, y que no importa si no tienes manos y pies, o no importa si estás loco, deberías tener el derecho absoluto a ser parte de la Fuerza Armada. Obviamente es una ridiculez. El único valor que yo le encuentro a tener a personas con disforia de género en la Fuerza Armada es un argumento estratégico que me dijo una vez un amigo mío americano,
Y me lo dijo también de agentes de ICE. Me dijo, si tú tienes a hombres vestidos de mujer, con barbas y con el pelo largo, y con ¿sabes? Otras cosas en su cuerpo que parecen mujer, lo que pudiese suceder es que cuando están en el Medio Oriente o cuando están en la frontera sur, se van a asustar las personas. Por ejemplo, en México dirían, ¡ah, el chupacabras! Porque no han visto cosas así antes. Entonces, de alguna manera, de repente hay un valor estratégico en tener a estos locos con armas, de repente, no sé. Estoy tratando de pensar como una estratega acá. Bueno, ahí está tu punto explicado de una manera muy particular, como joven que eres, por supuesto, y válido, ¿no? Y en realidad hay diferentes perspectivas sobre este tema, pero más allá del derecho de cualquier persona a hacer con su cuerpo lo que decida siendo adulto, formar parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos debe de ir en el interés de la seguridad nacional del país y siempre se debe ver a través del lente de si eso fortalece o no la capacidad de defensa de nuestro país. Cerramos el tema contigo, Vanessa, ¿cómo lo ves? Yo recuerdo unas palabras del secretario de Guerra diciendo que cuando alguien va a la guerra tiene que estar 100% concentrado en eso. Y una persona que está pensando en, no sé, hacerse una operación, cambiarse, imagínate qué concentrado va a estar alguien que está pensando en cambiarse de género. Esa persona no está para nada concentrada, está concentrada en otras cosas que no tienen nada que ver con la guerra. Si uno está de verdad enfocado en su carrera, pues no tiene tiempo para estar pensando semejantes cosas. Entonces, desde un punto de vista así, digamos, incluso tan básico, es claro, pero luego también si uno mira, tenemos unos enemigos como Putin, tenemos China, tenemos que obviamente no tienen ni trans ni todas estas cosas del mundo avanzado, entre comillas, y vamos a terminar Estados Unidos teniendo un ejército trans frente a los matones de Putin. O sea, no es lógico ni siquiera para una persona que crea que está bien todo este tipo de cosas. No, creo que sería más una desventaja incluso. Por supuesto. Karina, yo creo que tú lo dijiste, o sea, aparte del efecto de que disrumpe, o sea, tener una persona así en una situación de guerra, de combate, etcétera, pero vamos a llamar las cosas por su nombre. Esto es un trastorno mental. Una persona que está mal mentalmente no está bien que esté en el ejército. Tienen que ser personas que mentalmente están bien, seguras, etcétera, y esas personas pues se les puede dar tratamiento médico, pero llamo las cosas por su nombre, porque el que un hombre crea que es mujer, una mujer, un hombre, no está bien, es un problema mental. Así es, y de hecho, sí. en el ejército se excluye a personas con problemas mentales, incluso con depresión, por ejemplo, u otros padecimientos. Así que no... Pero en Europa, si decimos eso, probablemente nos radican cargos por crimen de odio. Bueno, afortunadamente no estamos en Europa y tenemos la libertad de decir las cosas como son, ¿no? Para eso estamos aquí. Gracias. Todavía, gracias a Dios. Bueno, compañeros, se nos terminó el tiempo. Como siempre, un gustazo tenerlos con nosotros y escuchar sus puntos de vista sobre esto que nos compete a todos. Gracias, Alfonso Aguilar, Juan Pablo Villasmil y Vanessa Vallejo, por ser parte del panel del día de hoy. Gracias a usted por su preferencia. Lo invitamos a opinar sobre estos temas. Lo puede hacer a través de nuestras redes sociales que aparecen aquí en pantalla. Síganos, por cierto. Y vayan también a nuestro canal de YouTube, déjenos sus comentarios y suscríbase. Nos encuentra como @VozMiriam. Que tenga excelente noche y si Dios lo permite, lo esperamos mañana. Bendiciones.